Muy buenos días o tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que abordaremos un tema clave en la historia del Ecuador, la Guerra del 41. Este conflicto armado, que enfrentó Ecuador y Perú en julio de 1941, no fue solo un evento bélico más, sino un episodio que marcó profundamente la historia territorial, política y militar de ambas naciones. Más allá de los enfrentamientos, esta guerra dejó heridas diplomáticas y sociales que, incluso hoy, siguen generando reflexión y análisis. A lo largo de esta presentación, vamos a conocer los antecedentes históricos que dieron origen al conflicto, cómo se desarrollaron las operaciones militares, los principales acontecimientos que definieron el curso de la guerra, así como sus resultados y el legado que dejó para el Ecuador en términos de identidad nacional, defensa y geopolítica. Prepárate para un viaje por la historia que nos ayudará a entender el pasado para interpretar mejor nuestro presente. Saludos, apasionados de la historia militar ecuatoriana. En el video de hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más intensos y decisivos de nuestra historia, el conflicto de 1941 entre Ecuador y Perú. A través de este recorrido, entenderemos no solo el desarrollo del conflicto, sino también su trasfondo político, diplomático y territorial. Acompáñenme. Índice de contenidos. Primero, antecedentes históricos y territoriales. Comenzamos analizando las raíces del conflicto, explorando los reclamos territoriales que se arrastraban desde la época colonial y los intentos fallidos de resolverlos mediante acuerdos diplomáticos. Segundo, preparación y despliegue de las fuerzas ecuatorianas. Revisaremos cómo se preparó Ecuador para el conflicto, con énfasis en la organización de sus tropas, su armamento y la logística en un terreno selvático desafiante. Tercero, inicio del conflicto, invasión del Zarumilla. El conflicto estalla cuando fuerzas peruanas cruzan el río Zarumilla. ¿Cómo respondió el Ecuador? Aquí empieza el choque armado que marcó a toda una generación. Cuarto, desarrollo de las hostilidades, avance peruano. Estudiaremos el desarrollo de los combates, desde la ofensiva inicial hasta las principales escaramuzas en el sur del país, con un avance que puso en jaque al Ecuador. Quinto, desarrollo de las hostilidades, avance peruano, repetido, posible fusión en edición final. Continuamos con el análisis del teatro de operaciones, identificando tácticas, puntos estratégicos y resistencia ecuatoriana frente al avance enemigo. Sexto, intervención diplomática y consecuencias inmediatas. ¿Qué rol jugaron los países vecinos y los garantes del Protocolo de Río de Janeiro? Aquí analizamos cómo se buscó detener el conflicto y qué consecuencias tuvo para Ecuador a nivel político y militar. Séptimo, resolución y resultados políticos, Protocolo de Río de Janeiro. Finalmente, profundizaremos en el controvertido Protocolo de Río de Janeiro. ¿Fue una solución justa? ¿Qué implicaciones tuvo para la soberanía nacional? Si te interesa entender el pasado para defender el futuro, este video es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate para conocer la verdad detrás de uno de los capítulos más delicados y formativos de la historia ecuatoriana. Vamos al campo de batalla histórico. La Guerra del 41 no fue un conflicto surgido de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a las décadas posteriores a la independencia de Ecuador y Perú, en el siglo XIX, cuando ambos países comenzaron a establecer sus límites territoriales, muchas veces sobre mapas incompletos o interpretaciones distintas de acuerdos antiguos. A lo largo del tiempo, se firmaron varios tratados, como los de 1829 y 1916, pero ninguno logró delimitar de manera definitiva la frontera entre ambas naciones. Perú basaba sus reclamos en antiguos documentos coloniales y ocupación territorial de facto, mientras Ecuador defendía su soberanía con base en principios legales y geográficos. Principalmente todo se desarrolló en la región fronteriza entre Perú y Ecuador, específicamente en la zona de la provincia de El Oro, y la Amazonía se convirtió en el centro del conflicto, especialmente por su enorme valor geoestratégico y potencial económico. Este escenario de ambigüedad legal, acompañado por la falta de voluntad política para resolver el diferendo por la vía diplomática, provocó una tensión latente que se fue acumulando hasta estallar en una guerra abierta. Así se gestó el conflicto que analizaremos a continuación. Para 1941, el ejército ecuatoriano enfrentaba una situación compleja. Las unidades estaban desplegadas en pequeños destacamentos a lo largo de la frontera con el Perú, especialmente cerca del río Zarumilla, que funcionaba como una línea natural de defensa. Sin embargo, Ecuador no estaba preparado para una guerra a gran escala.
Sus fuerzas carecían de artillería pesada, apoyo aéreo suficiente y vehículos blindados que pudieran operar en el terreno selvático y hostil del sur del país. La logística era precaria, y el abastecimiento de tropas resultaba un verdadero desafío. A pesar de estas limitaciones, los soldados ecuatorianos mostraron determinación y valentía. Se prepararon como pudieron para resistir cualquier intento de invasión, utilizando el conocimiento del terreno, puntos estratégicos naturales y la organización defensiva basada en el coraje más que en los recursos. Este despliegue marcaría el inicio de una defensa desigual, pero significativa. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. El 5 de julio de 1941, sin una declaración formal de guerra, las tropas peruanas cruzaron el río Zarumilla, iniciando un ataque relámpago que tomó por sorpresa a las fuerzas ecuatorianas. Fue el comienzo oficial del conflicto. La desventaja de Ecuador era clara: menor número de soldados, menos equipamiento y escaso respaldo aéreo. Sin embargo, eso no detuvo a nuestros militares, quienes resistieron con coraje ante un enemigo mejor armado y más organizado. Enfrentamientos intensos se sucedieron durante los primeros días, con choques especialmente cruentos en la zona de Huaquillas y el norte de la provincia de El Oro. La situación fue crítica, y en medio del caos, la valentía individual y colectiva de los soldados ecuatorianos se convirtió en símbolo de resistencia. ¿Te gustaría conocer más detalles sobre los combates más importantes? ¿Quieres saber cómo reaccionó la población y qué decisiones se tomaron desde el gobierno? Entonces no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque pronto subiremos el análisis de cada batalla clave y sus consecuencias para el Ecuador. Con el paso de los días, las fuerzas peruanas consolidaron su avance, demostrando su superioridad logística y bélica. Lograron capturar importantes localidades como Puerto Bolívar, lo que les permitió tener control sobre puntos neurálgicos de la frontera. El ejército ecuatoriano, a pesar de la desventaja, no se rindió. Reagrupó sus unidades e intentó lanzar contraofensivas, particularmente el 14 y 15 de julio. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron frustrados por la carencia de refuerzos, municiones y cobertura aérea. Perú, por su parte, desplegó artillería de largo alcance y aviones de combate que golpearon con fuerza las posiciones ecuatorianas, desarticulando cualquier intento de recuperación. La selva, el clima hostil y la precariedad de las comunicaciones complicaron aún más la situación para Ecuador. A pesar de todo, los soldados ecuatorianos resistieron con valor en una guerra desigual, luchando no solo con armas, sino con el espíritu de defender su soberanía y territorio. El conflicto pronto llamó la atención internacional. La rapidez con la que se desarrollaban los hechos y la posibilidad de una guerra más prolongada llevaron a los países vecinos y organismos internacionales a intervenir. Fue entonces cuando la Organización de Estados Americanos y países garantes como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile comenzaron gestiones diplomáticas urgentes. Estas negociaciones lograron una suspensión de las hostilidades, aunque con consecuencias inmediatas para el Ecuador: la pérdida de control temporal sobre parte del territorio en disputa. La guerra tuvo un profundo impacto emocional en la población ecuatoriana. Se contabilizaron numerosas bajas, tanto civiles como militares, y se generó un fuerte sentimiento nacionalista. Por primera vez en muchos años, el país comprendió la urgencia de modernizar sus fuerzas armadas y fortalecer la defensa nacional como una prioridad del Estado. La guerra culminó formalmente con la firma del Protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942. Este tratado fue promovido por las naciones garantes y significó para el Ecuador la cesión de territorios en disputa, algo que provocó profundo descontento nacional. Si bien la firma del protocolo representó el fin del conflicto armado, también fue el inicio de un largo proceso de reorganización militar y reforma interna. Muchas voces en Ecuador consideraron que el acuerdo fue impuesto bajo presión y sin garantías plenas de justicia territorial. A nivel político, el conflicto despertó una nueva conciencia sobre la vulnerabilidad geopolítica del país y la necesidad de estar preparado ante futuras amenazas. Las relaciones con Perú se mantuvieron tensas durante décadas, hasta llegar a una nueva fase de diálogo en los años 90. Pero sin duda, la guerra del 41 quedó grabada como una herida histórica. El conflicto de 1941 dejó un legado significativo que va mucho más allá de los mapas. Fue una lección dura sobre la importancia de la preparación militar, la unidad nacional y la claridad diplomática. Para Ecuador, representó un llamado de atención: no bastaba con el derecho, también era fundamental contar con la capacidad de defenderlo. A partir de ese momento, comenzaron procesos para modernizar el ejército, profesionalizar a las Fuerzas Armadas y fortalecer el aparato diplomático. A nivel social,
la guerra reforzó el patriotismo y la identidad nacional, dejando una marca indeleble en generaciones de ecuatorianos. Hoy, recordar este episodio es también un acto de homenaje a quienes defendieron el territorio y un ejercicio de memoria para construir un futuro de paz, pero con firmeza. Estudiar este conflicto nos ayuda a comprender mejor los desafíos que enfrentamos como nación y a valorar el rol estratégico del diálogo, la preparación y la soberanía. Con esto concluye nuestra exposición sobre la Guerra del 41, un episodio fundamental en la historia del Ecuador. Espero que esta presentación haya sido útil para comprender no solo los hechos, sino también su contexto, sus consecuencias y lo que significaron para la identidad nacional. Si tienes preguntas o deseas aportar datos adicionales, puedes dejarlos en los comentarios. Además, en la descripción del video encontrarás un enlace a Google Drive con la bibliografía utilizada y documentos de respaldo por si deseas profundizar. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte, dejar tu like si te gustó este contenido y compartir este video para que más personas conozcan esta parte tan importante de nuestra historia.